TV Perú Mundo. Como vemos, en Afganistán la segunda vuelta presidencial se ha desarrollado en medio de ataques de los talibanes que han dejado al menos 210 fallecidos. A pesar de la violencia perpetrada por los talibanes, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Afganistán ha sido considerada como un éxito debido al elevado índice de participación ciudadana. 7 millones de personas de casi 12 millones de electores acudieron a los colegios y demás centros de votación, así lo señaló la Comisión Electoral del país. Las urnas movilizadas por burros hacia aldeas remotas de Afganistán cumplieron su propósito. El presidente saliente Hamid Karzai elogió la celebración de la democracia por parte de los ciudadanos. En el proceso se presentaron dos candidatos, el exministro de Asuntos Exteriores Abdullah Abdullah, quien se perfila como el favorito desde la primera vuelta con el 45% de los sufragios, y el exministro de Finanzas Ashraf Ghani, quien obtuvo el 32%. Cabe señalar que esta es la tercera vez que se celebra elecciones democráticas tras la caída del régimen talibán, quienes quisieron empañar con violencia estas elecciones. Más de 160 ataques con coche bomba y misiles en todo el país acabaron con la vida de 210 personas, 48 civiles, 16 soldados y 146 insurgentes, mientras que otras 250 personas resultaron heridas, cifras que superan la primera ronda de los comicios. Además, las autoridades señalaron que a 11 residentes de la ciudad de Herat, los talibanes les cortaron los dedos por ir a sufragar. De otro lado, la violencia y los enfrentamientos no han sido los únicos aspectos negativos de este contexto. Ambos candidatos presidenciales denunciaron fraude y alertaron sobre supuestas irregularidades durante la jornada electoral, cuyos resultados preliminares se sabrán recién este 22 de julio. Las alianzas étnicas y los apoyos de candidatos derrotados, así como la firma de un pacto de seguridad con Estados Unidos, serán claves en la decisión final en Afganistán. Tanto Abdullah y Ghani se han comprometido a firmar de inmediato. Muy bien, que resulta muy importante que la población en ese país haya acudido a votar pese a las amenazas de los talibanes, ¿no? Claro, para ponerlo, digamos, en términos comparativos, uno podría decir que tanto en Colombia como en Afganistán hubo elecciones en medio de la guerra. Pero la guerra en Afganistán, en primer lugar, es mucho más intensa que la guerra en Colombia. Lo mida uno como lo mida, número de muertos, número de acciones militares, etcétera. Y en segundo lugar, mientras que en el caso colombiano las guerrillas declaran un cese al fuego unilateral durante el periodo de elecciones, o sea, no intentan boicotearlas, en el caso de Afganistán hay un intento deliberado de boicotear el proceso por parte de la principal fuerza insurgente, que son los talibanes, y aún así menos de la mitad de la gente fue a votar en las dos rondas electorales de Colombia. Más de la mitad de los electores fueron a votar en las dos rondas de las elecciones de Afganistán. En ese sentido, esto es un fracaso del talibán. Si esto, sin embargo, no da origen a un gobierno percibido mínimamente como legítimo, estable y funcional, este fracaso de los talibanes podría revertirse en su favor en el futuro. Muy bien, ahora nos vamos a Pakistán. El gobierno lanzó una ofensiva militar en Waziristán del Norte que ha dejado 140 fallecidos en 48 horas. Tras oponerse durante mucho tiempo a esta radical solución, enfatizando la necesidad de llevar a los talibanes a la mesa de negociaciones, el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, autorizó la ejecución de este operativo. Por medio de un despliegue de artillería y tropas, el ejército pakistaní ejecutó una ofensiva militar por aire y tierra en Waziristán, bastión tribal en este país.
El objetivo, destruir bases terroristas y capturar a los responsables del ataque al aeropuerto de Karachi, perpetrado la semana pasada por fuerzas talibanes. Transcurridas las primeras horas de iniciada la ofensiva militar, representantes de la Fuerza Aérea afirmaron que se logró destruir 6 escondites en Shawal, hogar de algunas de las milicias más temidas de Pakistán, reportándose la muerte de unos 80 insurgentes, la mayoría de ellos uzbecos. Asimismo, en el operativo también fueron destruidos depósitos con municiones y cayeron miembros del movimiento islámico de Uzbekistán. Mientras ello sucede, cientos de residentes de Waziristán del Norte huyeron de sus viviendas por temor a los enfrentamientos y también por la escasez de alimentos. Muy bien, ahora nos vamos con noticias de Israel. Los militares han intensificado sus actividades para ubicar a 3 jóvenes secuestrados. Las autoridades acusan a los palestinos de Hamas, aunque los dirigentes de este grupo han negado el rapto. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, culpó al grupo palestino Hamas de secuestrar el último jueves al sur de Cisjordania a 3 adolescentes israelíes, Eyal Gifrat, Gil Al-Shaer y Naftali Frekel, que además cuentan con nacionalidad estadounidense. Los terroristas de Hamas secuestraron a 3 adolescentes israelíes el jueves. Aunque Hamas lo niegue, no cambia este hecho. Israel actuará contra los secuestradores y sus patrocinadores. Haremos lo que hay que hacer para proteger a nuestra gente, nuestros ciudadanos, nuestros niños y nuestros adolescentes del flagelo del terrorismo. Por ello, el gobierno de Netanyahu ha dispuesto el desarrollo de la operación Volver Hermanos, que incluye el inmediato despliegue de militares en la zona y el bloqueo a toda Cisjordania como Judea y Samaria. Como parte del dispositivo de búsqueda emprendido entre la policía y los servicios de inteligencia de Israel, se han detenido hasta la fecha a unos 150 palestinos, entre militantes y líderes de Hamas, como Hassan Youssef o el presidente del Parlamento Asif Deid, en redadas nocturnas. Ante estas acciones, el grupo Hamas criticó a Netanyahu y señaló que la desaparición de los jóvenes demuestra el fracaso de la seguridad israelí. Los comentarios de Netanyahu son estúpidos. La ocupación israelí es totalmente responsable de la escalada de violencia en Cisjordania contra nuestro pueblo y el liderazgo. Hay grandes números de arrestos que suceden contra los líderes de Hamas y miembros del Parlamento en la ribera occidental. Se sabe que el primer ministro israelí solicitó apoyo vía telefónica al presidente del gobierno autónomo de Palestina, Mahmoud Abbas, a fin de hacer todo lo posible para resolver esta crisis que ensombrece las relaciones entre ambas naciones. Este incidente pone a prueba al gobierno de Abbas luego que hace unos días aceptara un acuerdo de reconciliación con islamistas para integrar el Consejo Ministerial, decisión que fue vista con temor por Netanyahu, pues supone darle crédito a una facción extremista cuyo lema principal es la destrucción de Israel. Muy bien, ha sido la colaboración que ha pedido Netanyahu para encontrar a estos 3 adolescentes desaparecidos. Que han responsabilizado, ¿quién tiene que ser alguien, tu mayor enemigo, ¿no? Sí. Se puede decir porque no hay pruebas, ¿no? No importa lo que pase, van a acusar a Hamas. O sea, no las hay, honestamente no las hay. Digamos, porque además habría que tener en cuenta lo siguiente, si bien el secuestro ocurre en territorios palestinos ocupados, en esos territorios hay 3 situaciones de seguridad, por eso son territorios ocupados. Hay una pequeña zona minoritaria bajo responsabilidad de seguridad palestina. Hay una segunda zona bajo responsabilidad conjunta, también pequeña. La mayor parte de los territorios ocupados pertenecen a una tercera zona en donde la responsabilidad de seguridad es íntegramente israelí, y es en esa zona de donde fueron secuestrados. Entonces los de Hamas dicen, ahí la responsabilidad era suya, no nuestra. Ahora, Hamas tampoco ha condenado el secuestro, ha dicho, bueno, ustedes mataron, y está filmado, a 2 jóvenes palestinos más o menos de la misma edad hace un par de semanas, y eso no fue objeto de mayor investigación, pero quieren que nos condolamos de sus desaparecidos. Sin embargo, ha dicho, nosotros no fuimos. Creo que el gobierno israelí, obviamente, en tanto quiere poner fin a el gobierno de coalición entre Al-Fatah y Hamas, va a culpar a Hamas con el objeto de ponerlo bajo presión y presionar a su vez a Abbas para que rompa este gobierno de unidad. Pero Abbas ha separado las cosas, ha dicho el gobierno de unidad sigue, pero por otro lado yo sí condeno abiertamente este secuestro
y voy a colaborar con Israel en la medida de lo posible para encontrar y liberar a estos jóvenes. Claro, porque cabe la posibilidad que sea, no sé si delincuencia común o otro tipo de causas las que estén provocando que esos chicos no estén en su casa. Cabe dentro de lo posible. Primero habría que recordar que los jóvenes han sido secuestrados mientras hacían autostop. Y eso en sí mismo es prueba de que la situación de seguridad en los territorios ocupados había mejorado significativamente. Primero porque Hamas virtualmente no tiene presencia armada en Cisjordania, pero en segundo lugar porque el gobierno autónomo palestino ha colaborado en las misiones de seguridad con Israel. Entonces cabe dentro de lo posible que sea un acto de secuestro, pero si hubieran sido de secuestro de crimen común, pero claro, en ese caso habrían pedido rescate, y hasta ahora no se ha pedido rescate. La historia es que en estos casos lamentablemente las víctimas suelen aparecer muertas. Muy bien, nos vamos a Kenia. El grupo terrorista Al-Shabaab asesinó a 48 personas que veían los partidos del Mundial en la localidad turística de Lamu. En horas de la noche del domingo, más de 30 milicianos provistos de armas y bombas atacaron 2 hoteles, un banco y una comisaría en la localidad de Kepetoni, en la ciudad turística de Lamu. Producto de los disparos, unas 48 personas perdieron la vida, incluido un efectivo policial, y más de 20 vehículos fueron destruidos. Según los testigos que huyeron a los bosques cercanos, las víctimas se encontraban viendo los partidos del Mundial y fueron sorprendidos por los milicianos de Al-Shabaab, grupo islamista somalí que se ha atribuido la autoría de estos ataques, como venganza por la ejecución de varios clérigos musulmanes en la región de Mombasa en los últimos años. Al respecto, el gobierno ha tomado acciones radicales contra todos aquellos que se levanten en armas. He emitido una advertencia en el sentido de que hay una línea que nadie debe cruzar. La línea roja ya se ha cruzado. Quienes practican la incitación pública serán firmemente castigados conforme a la ley. Este mensaje va para algunos políticos. No intenten pronunciarse por este medio. Esta última advertencia alude al movimiento ilegal Consejo Republicano de Mombasa, que busca la separación de la región costera, aunque no se le ha vinculado a atentados de este tipo. Kenia ha sido escenario de múltiples ataques de fundamentalistas, luego que en el 2011 el ejército ingresara a Somalia para combatir a las fuerzas de Al-Shabaab. La cifra elevada de muertos en este último atentado nos recuerda lo registrado en septiembre del año pasado, cuando militantes de Al-Shabaab tomaron por asalto el centro comercial de Westgate, en Nairobi, dejando al menos 67 muertos. Muy bien, el gobierno británico pues ha aconsejado no viajar mejor a Kenia por la violencia que se está viviendo por los ataques de la milicia islamista. Hablemos un poco de Al-Shabaab para hablar de lo que se está viviendo en esa zona de África. Claro, Al-Shabaab es un grupo armado que es uno de los contendientes en la guerra civil somalí, en un país vecino, Somalia, a Kenia. Pero con ayuda de Kenia, que tiene tropas junto con un contingente africano peleando del lado del gobierno somalí contra Al-Shabaab, han logrado arrinconar a Al-Shabaab en el sur de Somalia. Para desgracia de Kenia, esa es la zona de Somalia colindante con su propio territorio. Y entonces, por el apoyo de Kenia al gobierno de Somalia, Al-Shabaab incursiona ocasionalmente en territorio keniano para básicamente atacar blancos donde haya presencia de extranjeros, sean extranjeros que residen y trabajan en Kenia, sean turistas, para lanzar un torpedo bajo la línea de flotación en la economía keniana, lamentablemente con relativo éxito. Muy bien, vamos a dejar esa zona del mundo y nos vamos a Brasil. La policía de Río de Janeiro usó gases lacrimógenos contra manifestantes.